Hola, buenas. Esta vez seguimos con Laurie. Vamos por el capítulo 5. Septiembre dio paso a octubre, el mejor mes del año en el norte del estado de Nueva York, donde Marian y él habían vivido hasta su jubilación, y en la modesta opinión de Lloyd, la mejor época allí, en la costa oeste de la Florida. La canícula había pasado, pero los días seguían siendo cálidos y las frías noches de enero y febrero estaban en el siguiente calendario. La mayoría de las aves migratorias se hallaban también en el siguiente calendario, y el puente levadizo Oscar, en vez de abrir y cerrar 50 veces al día, cortaba el tráfico solo unas 12 o 20 veces al día, sin olvidar que había mucho menos tráfico que controlar. El Cayman Cay reabrió sus puertas tras un paréntesis de 3 meses y permitían la entrada de perros en una zona denominada el Patio del Cachorro. Lloyd llevaba a Laurie allí a menudo, los dos paseando sin prisas junto al canal por el camino de las 6 millas. Lloyd alzaba a la perrita allí donde los juncos habían invadido el paseo de madera. Si bien ella trotaba con soltura bajo el palmito colgante, Lloyd tenía que abrirse paso con la cabeza gacha y los brazos extendidos para apartar las matas más túpidas, siempre con el temor de que algún roedor le cayera en el pelo, aunque eso nunca le había ocurrido. Cuando llegaban al restaurante, ella se sentaba tranquila junto a su zapato, al sol, y en ocasiones Lloyd premiaba su buen comportamiento con una patata frita de su bandeja de pescado frito. Al verla, todas las camareras exclamaban embelesadas y se agachaban para acariciarle el grisáceo pelaje. Bernardita, la encargada, estaba especialmente prendada de ella. ¡Ay, qué carita!, decía siempre, como si eso lo explicara todo. Se arrodillaba junto a Laurie, lo cual brindaba a Lloyd una excelente y siempre bien apreciada visión de su escote. ¡Ay, pero qué carita! Laurie aceptaba las atenciones, pero no parecía que estuviera deseándolas. Se limitaba a sentarse echándole una ojeada a su nueva admiradora antes de volver a centrar su atención en Lloyd. Parte de su interés quizás se debiera a las patatas fritas, pero no todo. Cuando él veía la televisión, lo miraba con la misma atención, hasta que obviamente se quedaba dormida. Aprendió rápido dónde hacer sus necesidades y a pesar de la predicción de Don, no le destrozó los muebles. Mordisqueaba sus juguetes, que se duplicaron, primero de 3 a 6, luego de 6 a 12. Lloyd encontró una caja vieja de madera para guardarlos. Por las mañanas, Larry se dirigía a ella, plantaba las zarpas en el borde y examinaba el contenido como un comprador evaluaba los artículos en el Publix. Finalmente escogía uno, se lo llevaba a un rincón y lo roía hasta que se hartaba. Después regresaba a la caja y elegía otro. Al final del día, terminaba desparramados por todo el dormitorio, el salón y la cocina, todos sus juguetes por doquier. La última tarea de Lloyd antes de acostarse consistía en recogerlos y devolverlos a la caja. No por el desorden, sino porque parecía que a la perrita le producía una gran satisfacción inspeccionar cada mañana el botín que tenía acumulado. Beth telefoneó a menudo para interrogarle sobre sus hábitos de comida, recordarle los cumpleaños y aniversarios de viejos amigos y de familiares aún más viejos, y mantenerle al tanto de quién había estirado la pata. Para concluir, siempre le preguntaba si Laurie seguía a prueba. Lloyd respondió que sí hasta un día de mediados de octubre. Acababan de llegar del restaurante y Laurie dormía en el suelo en medio del salón, tumbada boca arriba, con las patas estiradas apuntando hacia las 4 puntos cardinales. La brisa del aire acondicionado le movía el pelo del vientre y Joyce se dio cuenta de que era preciosa. No era sensiblería, sino un hecho de la naturaleza. Sentía lo mismo al contemplar las estrellas
cuando la sacaba para que hiciera el último pis de la noche. No, supongo que ya hemos superado las fases de prueba. Pero te digo una cosa, Betty. Si me sobrevive, o te la quedas tú y que le des por el culo las alergias de Jim, o le buscas un buen hogar. Recibidito, patito de goma, respondió ella recurriendo a una expresión que había sacado de una vieja canción de carretera allá por los años 70 y que desde entonces no paraba de repetir. Era otra de las cosas de Beth que a Joyd le parecía al mismo tiempo adorables y jodidamente irritantes. Me alegro mucho de que esté funcionando, bajó la voz. La verdad es que no tenía muchas esperanzas. Entonces, ¿por qué me la trajiste? Fue un tiro a ciegas, ¿sabes? Sabía que necesitabas algo, que te diera más trabajo que un pez, claro. ¿Ha aprendido a ladrar ya? Más o menos. Lo hace cuando pasa el cartero, el de la UPS, y si Don se acerca a tomar una cerveza. Suelta algo parecido a 2 ladridos y ya. Y siempre 2. ¿Cuándo vendrás por aquí? La última vez fui yo. Ahora te toca a ti venir hasta acá. Tendré que llevarme a Laurie. No la dejo con Don y Evelyn Pitcher ni en sueños. Mirando a su cachorra dormida, supo que jamás la dejaría con nadie. Incluso durante los cortos trayectos al supermercado, se ponía nervioso cuando pensaba en ella, y siempre respiraba aliviado cuando la veía esperándolo en la puerta al volver a casa. Pues tráela, tengo ganas de ver cuánto ha crecido. ¿Y qué pasa con las alergias de Jim? Que le den por el culo las alergias, sentenció ella y colgó entre risas. Capítulo 6. Tras las exclamaciones y muestras de cariño iniciales de Beth al ver a Laurie, que, excepto por una parada para que aliviara la vejiga, había dormido en el asiento trasero durante todo el trayecto hasta Boca, pronto se impusieron sus habituales prioridades de hermana mayor. Si bien sabía cómo darle la lata con multitudes de temas, era una experta en ese sentido. Esta vez, su principal preocupación era que Joyd visitara al doctor Albrecht para que sometiera a un chequeo que llevaba tiempo postergando. Aunque tienes buen aspecto, concedió ella, lo admito. Incluso pareces que hasta has cogido un poquito de color. Eso suponiendo de que no sea ictericia, claro. Siempre puedo contar contigo para que me des ánimos, Betty. Es el sol. Paseo a Laurie 3 veces al día. Por la playa cuando nos levantamos, por el camino de las 6 millas a mediodía, cuando voy a comer al Cayman Cay, y otra vez por la playa al atardecer. Para la puesta de sol, a ella le trae sin cuidado. Los perros carecen de sentido estético, pero yo las disfruto. ¿La llevas por el paseo del canal? Virgen Santísima, Joyd, si es una ruina. Cualquier día se hundirá bajo tus pies y os tirará al canal, a ti y a esta princesita. Frotó la cabeza de Laurie. El animal entornó los ojos e incluso pareció que sonreía. Lleva ahí como 40 años. Creo que durará más que yo. ¿Has concertado ya la cita con el médico? No, pero ya lo haré. Ella le tendió el teléfono. ¿Por qué no lo llamas ahora? Quiero verte, anda. Joyd supo, por la expresión de sus ojos, que ella no esperaba que aceptara, lo cual supuso una razón para hacerlo, pero no la única. En años anteriores le daba pavor acudir al hospital. Aguardaba el momento, condicionado sin duda por demasiadas series de televisión, en el que el médico lo miraría muy serio y diría: «Tengo malas noticias». Sin embargo, ahora se sentía bien. Cuando se levantaba por la mañana tenía las piernas agarrotadas, probablemente debido a las caminatas, y la espalda le crujía más que nunca. Pero al sondear su interior no hallaba nada inquietante. Sabía que el cuerpo de un anciano podía albergar cosas malignas capaces de crecer inadvertidas durante mucho tiempo, reptando despacio hasta que llegaba la hora de acelerar. Pero nada había progresado hasta el punto de ser visible. No había sangre en sus heces,
ni en sus estupos. No sentía ningún dolor agudo en las tripas, tragaba sin dificultad, orinaba sin dolor. Reflexionó que era mucho más fácil ir al médico cuando tu cuerpo te decía que no existían motivos para hacerlo. ¿Por qué sonríes? La voz de Beth denotaba suspicacia. Por nada, dame eso, ya. Alargó el brazo hacia el teléfono, pero ella lo apartó. Si de verdad vas a llamar, utiliza el tuyo propio. Capítulo 7. 2 semanas después de la revisión, el doctor Albrecht le pidió que fuera a su consulta para analizar los resultados. Estos eran buenos. El peso está más o menos donde debería. La presión sanguínea es normal, lo mismo que los reflejos. Los niveles de colesterol han mejorado respecto a la última vez que nos dejaste sacarte sangre. Lo sé, eso fue hace mucho, dijo Joyd. Probablemente demasiado. De probablemente nada. En cualquier caso, por ahora no hace falta que te recete lípidos, lo cual deberías considerarlo una gran victoria. La mitad de mis pacientes de tu edad los toman. Camino mucho, explicó Joyd. Mi hermana me regaló una perra, una cachorrita. Los cachorros son la idea que tiene Dios de un perfecto programa de ejercicio físico. Por lo demás, ¿cómo te va? ¿Te las arreglas? Albrecht no necesitaba ser más específico. Marian también había sido su paciente y mucho más aplicada que su marido en lo relativo a los chequeos semestrales. Muy proactiva en todo. Así era Marian Sunderland. Pero el tumor que primero le robó la inteligencia y luego la mató, había escapado a su proactividad. Eclosionó a demasiada profundidad. Un glioblastoma, pensaba Joyd, era la versión de Dios de una bala del calibre 45 en el cerebro. Pues bastante bien, respondió Joyd. Ya duermo mejor. La mayoría de las noches me acuesto cansado y eso ayuda. ¿Por la perrita? Sí, sobre todo por ella. Deberías llamar a tu hermana y darle las gracias, sugirió Albrecht. Joyd consideró que era una buena idea y esa misma tarde siguió el consejo del médico. Beth le contestó que había sido un placer. Después, Joyd llevó a Laurie a pasear por la playa. Él contempló la puesta de sol. Ella encontró un pez muerto y lo meó encima. Los dos volvieron a casa muy satisfechos. Capítulo 8. El 6 de diciembre de aquel año empezó como de costumbre, con un paseo por la playa seguido del desayuno. Pienso Guinness Meal para Laurie, unos buenos huevos revueltos y una tostada para Joyd. Nada presagiaba que Dios estaba martillando su revólver del calibre 45. Joyd vio la primera hora del programa Today y luego fue a la guarida de Marianne. Había accedido a encargarse de la contabilidad de los Cayman K y de un concesionario de automóviles de Sarasota. Se trataba de un trabajo con poca presión, sin estrés, y aunque tenía cubiertas sus necesidades económicas, se sentía bien volviendo a trabajar, y descubrió que prefería el escritorio de Marian al suyo. También le gustaba su música. Siempre le había gustado. Creía que a Marian le alegraría saber que su espacio se estaba usando. Larry se sentó junto a la silla mordisqueando a conciencia un conejo de juguete y luego se echó una siesta. A las 10:30, Joyd guardó el trabajo y apagó el ordenador. Hora de un tentempié, pequeña. Ella lo siguió hasta la cocina y aceptó un palo masticable de cuero. Joyd tomó un vaso de leche y un par de galletas. Regalo anticipado de su hermana. Se le habían quemado por debajo. Las galletas navideñas carbonizadas eran otra de las especialidades de Beth, pero estas se podían comer. Leyó un rato.
lidiaba con la considerable obra de John Sandford, hasta que lo despertó un tintineo familiar. Era Laurie, desde la puerta principal. La correa estaba colgada del pomo y con el hocico sacudía el cierre metálico adelante y hacia atrás. Joyd miró el reloj y vio que eran las 12 menos cuarto. Vale, vale, ya voy. Soltó la correa. Se palpó el bolsillo izquierdo para cerciorarse de que llevaba la cartera y dejó que Laurie lo guiara hasta la brillante luz del mediodía. Mientras recorrían el camino de las 6 millas, observó que Don había estado desempaquetando su colección de adornos navideños, tan tradicional como horrenda. Un nacimiento, sagrado, un Papá Noel gigante de plástico, profano, y un grupo de gnomos de jardín emperillados para parecerse elfos. Al menos Joy creía que esa era la intención. Don no tardaría en arriesgar la vida subiéndose a una escalera para tender un cordón de luces intermitentes con las que el bungalow de los Pitcher parecería el casino fluvial más pequeño del mundo. En años anteriores, los adornos de Don le habían puesto triste, pero ese día Joyd se echó a reír. Había que reconocer que el hijo de puta tenía mérito. Padecía artritis, le fallaba la vista y tenía mal la espalda, pero no se rendía. Para Don era o Navidad o nada. Evelyn salió a la terraza de atrás. Llevaba puesta una bata rosa desabotonada. Tenía las mejillas embadurnadas en una especie de crema amarillo blancuzca y el pelo alborotado en todas direcciones. Don le había confesado a Joyd que a su mujer habían empezado a aflojársele los tornillos, y sin duda, ese día daba esa impresión. ¿Los has visto?, preguntó Evelyn. Laurie alzó la mirada y le dedicó su saludo de marca de la casa, algo parecido a 2 ladridos. ¿A quién? ¿A Don? No, a John Wayne. Pues claro que a Don. ¿A quién si no? Pues no, no lo he visto, respondió Joyd. Bueno, pues si te lo encuentras por ahí, dile que no haga más el gandul y que termine de poner los adornos de las narices. Ha dejado las luces colgando y los Reyes Magos siguen en la puerta del garaje. Ese hombre está chiflado. En ese caso, bueno, ya sois 2, pensó Joyd. Le pasaré el mensaje si lo veo. Evelyn se inclinó peligrosamente sobre la barandilla. ¡Qué preciosidad de perro tienes! ¿Cómo dices que se llama? Laurie, le dijo Joyd como muchas otras veces antes. ¡Ah, una perra, una perra, una perra!, exclamó Evelyn como una suerte de fervor shakespeariano, y entonces se rió a carcajada limpia. ¡Cuánto voy a alegrarme cuando se termine la Navidad de las narices! ¡Ja, ja, ja, ja! Eso también puedes decírselo. Se irguió. Un alivio. Joyd no creía que hubiera podido agarrarla si se hubiese caído. Y volvió a entrar en el bungalow. Laurie se levantó y echó a correr por el paseo de madera, con el hocico apuntando hacia los olores a fritos que flotaban en el aire, procedentes del restaurante de pescado. Joyd fue tras ella, con ganas de tomarse un filete de salmón a la parrilla con guarnición de arroz. Las frituras habían empezado a sentarle mal. El canal serpenteaba y el camino de las 6 millas serpenteaba con él, doblando perezosamente a izquierda y derecha, abrazando la orilla cubierta de vegetación. Aquí y allá faltaban algunos tablones. Laurie se detuvo a observar a un pelícano zambullirse y emerger con un pez coleando dentro de su saco de su pico. Luego prosiguieron la marcha. Se paró a un ramillete de juncos que afloraban entre 2 tablones combados. Joyd la cogió por el vientre. Era ya demasiado grande para cargar con ella como si fuera un balón. Más allá, justo antes de la siguiente curva, un palmito había crecido sobre el paseo formando un arco de baja altura. Laurie era lo bastante pequeña para pasar cómodamente por debajo, pero se detuvo a olisquear algo. Joyd la alcanzó y se agachó
a ver qué había encontrado. Era el bastón de Don Pitcher, y aunque estaba hecho de caoba sólida, una grieta lo recorría desde la punta de goma hasta la mitad de su longitud. Lloyd lo recogió y examinó las 3 o 4 gotas de sangre que moteaban la madera. Esto no es buena señal. Más vale que demos con... Oh. Pero Laurie echó a correr como un rayo y le arrancó la correa de las manos de un tirón. Desapareció bajo el arco verde, con el asa de la correa repiqueteando y dando tumbos tras ella. Entonces empezaron los ladridos, no los de costumbre, sino una descarga de sonidos graves y profundos que él habría jurado que la perrita era incapaz de emitir. Alarmado, Lloyd se agachó y se internó bajo el palmito, agitando el bastón de un lado a otro para apartar la vegetación. Las ramas lo azotaban y le arañaban las mejillas y la frente. En algunas advirtió gotas y manchas de sangre, y había más sangre en las tablas. Al otro lado estaba Laurie con las patas delanteras extendidas, el lomo arqueado y el hocico rozando los tablones del paseo. Ladraba a un alligator, una bestia plenamente desarrollada, adulta, de al menos 3 metros de longitud, tiznada de un apagado color verde negruzco. Sus ojos sin brillo miraban al ruidoso animalillo de Lloyd. Estaba encima del cuerpo de Don Pitcher, la parte inferior de su morro chato apoyada en el cuello de Don. Quemado por el sol, las garras delanteras, cortas y escamosas, apresaban con gesto posesivo sus huesudos hombros. Era el primer alligator que Lloyd veía desde la visita que realizó con Marian a los jardines selváticos de Sarasota, y de eso ya hacían años. La parte superior de la cabeza de Don había desaparecido casi por completo. Lloyd entreveía el cráneo astillado entre el pelo que su vecino aún conservaba. Una masa sanguinolenta, aún húmeda, se secaba en su mejilla. Había grumos como de harina de avena en ella, y Lloyd se dio cuenta de que estaba contemplando el cerebro de Don Pitcher. Que Don hubiera concebido pensamientos con esa misma materia hacía quizás solo unos minutos, parecía despojar al mundo entero de sentido. El asa de la correa de Larry había resbalado por el borde del paseo y había caído al canal. Ella continuaba ladrando. El alligator simplemente la escrutaba, inmóvil por el momento. Parecía increíblemente estúpido. «Laurie, cállate. Cierra la puta boca ya». Se acordó de Evelyn Pitcher, plantada en la terraza como una actriz en el proscenio de un teatro, gritando: «Oh, una perra, una perra, una perra». Laurie dejó de ladrar, pero continuó gruñendo desde el fondo de su garganta. Daba la impresión de que su tamaño se había duplicado, porque el pelaje gris oscuro no solo se le erizaba en el cogote, sino que por todo el cuerpo. Lloyd apoyó una rodilla en el suelo, sin apartar la vista en ningún momento del reptil, y se sumergió la mano en el canal, tanteando en busca de la correa. Encontró el cordel, levantó el asa, la sujetó con fuerza y se puso en pie sin dejar de vigilar a la cosa negro-verduzca que descansaba sobre el cadáver de Don. Tiró de la correa. Al principio fue como tratar de arrastrar un poste clavado en la tierra. Así de firme se mantenía Laurie. Pero luego se volvió hacia él, y en ese instante el reptil alzó la cola y descargó un latigazo que esparció gotas de agua por doquier e hizo que el paseo temblara. Laurie se encogió y saltó a las zapatillas de lona de Lloyd. Se inclinó y la cogió en brazos sin quitarle el ojo de encima al reptil. El cuerpo de Laurie parecía vibrar, como si la atravesara una corriente eléctrica. De tan abiertos que tenía los ojos, el blanco de aquellos destacaba en todo su contorno. La imagen del alligator ahorcajada sobre su vecino muerto había dejado a Lloyd demasiado atónito para asustarse. Pero cuando recuperó la capacidad de sentir algo, no fue miedo, sino una especie de rabia protectora. Desabrochó la correa del collar
y dejó a Laurie en el suelo. «Vete a casa, ¿me oyes? ¡Vete a casa! Enseguida te sigo». Volvió a inclinarse, aún vigilando al alligator, que también seguía mirándole. Cuando Laurie era pequeña, había cargado muchas veces con ella como si fuera un balón. En esta ocasión, la pasó hacia atrás entre sus piernas cual balón directo al arco del palmito. No le dio tiempo a comprobar si Laurie se iba. El alligator arremetió contra él. Se movió con una velocidad sorprendente, totalmente inesperada, enviando al cadáver de Don varios palmos más atrás al pisarlo con sus robustas patas traseras. Cuando éste abrió la boca, dejó al descubierto unos dientes como una sucia valla de estacas. En su lengua, corriosa, negra con tintes rosáceos, Joyce entrevió trozos de la camisa de Don. Blandió el bastón y asestó un golpe a la bestia. Le acertó a un lado de la cabeza, bajo uno de aquellos ojos extrañamente inexpresivos, pero la improvisada arma se rompió con la grieta de caoba. El trozo roto salió dando vueltas y aterrizó en el canal. El alligator se detuvo un instante, como sorprendido, y luego prosiguió su avance. Joyd oyó el repiqueteo de las garras. Con la boca abierta, la mandíbula inferior se deslizaba sobre las tablas del paseo, arrancando astillas grises. Joyd no pensó en nada. Una parte profunda de su ser asumió el control y apuñaló al reptil con lo que quedaba del bastón de Don. Clavó el extremo cerrado en la carne blanquecina de un lado de su cabeza con forma de pala. Arrancando el bastón con las dos manos, se inclinó hacia adelante, cargó todo su peso en él y empujó tan fuerte como pudo. Por un instante, el alligator se la dio. Entonces, antes de que pudiera recobrarse, se oyó una rápida sucesión de chasquidos, como pistoletazos de salida en una prueba de atletismo. Una porción del viejo paseo de madera se derrumbó y la mitad superior del reptil se precipitó al canal. Al bajar la cola, golpeó las tablas torcidas e hizo saltar el cadáver de Don. El agua hervía. Joyd luchaba por mantener el equilibrio, pero logró dar un paso atrás justo en el momento en que la cabeza del alligator salía a la superficie, chascando las mandíbulas. Volvió a apuñalarlo, sin apuntar, y la punta cerrada del bastón perforó el ojo del alligator. El reptil se irguió hacia atrás, y si Joyd no hubiera soltado la empuñadura curvada del bastón, le hubiera arrastrado hacia el agua encima de él. Se volvió y echó a correr a través del palmito con los brazos extendidos ante él. Temía que en cualquier momento recibiera un mordisco por detrás o saliera disparado hacia arriba si el alligator se acercaba nadando por debajo del paseo. Se plantaba en el lecho embarrado del canal y se abría camino hacia él a través de las tablas. Pero al fin consiguió llegar al otro lado, manchado y embadurnado con la sangre de Don y sangrando por una docena de arañazos. Larry no se había ido a casa. Se encontraba a unos 3 metros y al divisar a Joyd se abalanzó hacia él. Flexionó los cuartos traseros y saltó. Joyd la atrapó al vuelo, como un jugador de fútbol americano recibiendo un paso largo, y echó a correr, vagamente consciente de que Laurie se revolvía en sus brazos y gañía, y le cubría el rostro de lametones frenéticos. Sin embargo, más tarde lo recordaría. Una vez que abandonó el paseo de madera, ya en el camino pavimentado de conchas, miró hacia atrás, temiendo ver que el alligator los perseguía con esa velocidad inesperada y escalofriante. Había recorrido ya la mitad de la distancia hasta su casa cuando las piernas le flaquearon y tuvo que sentarse en el suelo. Lloraba y temblaba de arriba abajo. No dejaba de mirar hacia atrás, pendiente del alligator. Larry seguía lamiéndole la cara, pero su temblor había empezado a remitir. En cuanto Joyd se vio capaz de volver a andar, cargó con Laurie el resto del camino. 2 veces se sintió desfallecer y tuvo que parar.
Evelyn salió a la terraza cuando Joyce se acercó fatigosamente a la puerta de atrás. ¿Sabes que si llevas al perro así en brazos no parará de pedírtelo, no? ¿No? ¿Has visto a Don? Tiene que terminar de poner los adornos de Navidad. ¿Es que acaso no veía la sangre?, se preguntó Joyce. ¿O no quería verla? Ha habido un accidente. ¿Qué clase de accidente? ¿Ha vuelto a chocar a alguien en ese puente de las narices? Entra en casa, le urgió él. Él mismo siguió su propio consejo sin esperar a ver qué decidía la mujer. Le puso un tazón de agua fresca a Laurie y mientras ella bebía con ávidos lengüetazos, llamó a emergencias. Capítulo 9. La policía debió de acudir a la casa de los Pitcher nada más recuperar el cadáver de Don, porque Joyce oyó los gritos de Evelyn. Seguramente no duraron mucho, pero a él le pareció una eternidad. Se preguntó si debería acercarse, tratar quizás de consolarla, pero no se sentía capaz. No recordaba haber estado jamás tan cansado, ni siquiera aquellas calurosas tardes de agosto en el instituto después de los entrenamientos de fútbol americano. Lo único que deseaba era acomodarse en la butaca con Laurie en su regazo. La perrita dormía, el hocico en la cola. La policía fue a interrogarlo. Le dijeron que había tenido muchísima suerte. Dejando la suerte de aparte, tuvo unos reflejos rapidísimos para usar el bastón del señor Pitcher de esa forma, añadió uno de los agentes. Si la parte exterior del paseo no se hubiera hundido por su propio peso, me habría pillado, dijo Joyce. Probablemente también había atrapado a Laurie, porque Laurie no se había marchado a casa. Laurie lo había esperado. Esa noche se la llevó a la cama con él. Laurie durmió en el lado de Marian. Joyce durmió poco. Cada vez que empezaba a dormirse, pensaba en el alligator plantado encima del cuerpo de Don, con esa actitud posesiva tan estúpida. Sus ojos negros muertos. ¿Cómo le había parecido que sonreía? La inesperada velocidad con que lo había atacado. Y entonces acariciaba a la perrita que dormía junto a él. Beth viajó desde Boca al día siguiente. Le regañó, pero antes lo abrazó y besó repetidas veces, lo que llevó a Joyce a recordar el frenesí con que Laurie le había lamido el rostro cuando emergió de la maraña del palmito. «Te quiero, viejo cabrón estúpido», le dijo Beth. «Gracias a Dios que estás vivo». Luego cogió a Laurie y la abrazó. La perrita lo soportó con paciencia, pero en cuanto Beth la dejó en el suelo, se fue a buscar su conejito de goma. Se lo llevó al rincón, donde lo hizo rechinar una y otra vez. Joyce se preguntó si estaría fantaseando con que despedazaba al alligator, y se dijo que era un estúpido. No había que convertirlos en lo que no eran. Eso no lo había leído en «Ya tienes un cachorro, ¿y ahora qué?». Era una de las cosas que uno descubre por sí mismo. Capítulo 10. El día después de la visita de Beth, un guarda del Servicio de Pesca y Vida Salvaje de Florida fue a ver a Joyce. Se sentaron en la cocina y el guarda, que se llamaba Gibson, aceptó un vaso de té helado. Laurie disfrutó un rato olisqueándole las botas y las perneras de los pantalones y luego se enroscó debajo de la cama. «Hemos cazado al alligator», anunció Gibson. «Tiene suerte de seguir vivo, señor Sunderland. Era un bicho enorme». «Lo sé», dijo Joyce. «¿Lo han sacrificado?» «No, y se está discutiendo si es conveniente o no. Cuando atacó al señor Pitcher, estaba defendiendo un nido de huevos». «¿Un nido?» «Exacto». Joyce llamó a Laurie. Laurie acudió. La cogió en brazos y empezó a acariciarla. «¿Cuánto tiempo lleva allí esa cosa?»,
He paseado con mi perrita por allí, yo creo que a diario. El periodo de incubación normal es de 65 días. ¿Y esa cosa estuvo allí todo este tiempo? Gibson asintió. La mayor parte sí, oculta en la maleza y los juncos, viéndonos pasar. A usted y a cualquier otra persona que fuera por el paseo. El señor Pitcher debió de hacer algo totalmente accidental, que bueno, despertó... bueno, Gibson se encogió de hombros. No sus instintos maternales, no creo que pueda definirse así, pero estas cosas están programadas para proteger su nido. Seguramente balanceó el bastón en su dirección o algo así, conjeturó Joyce. Siempre iba dándole vueltas. Puede que incluso le pegara un bastonazo o al nido. Gibson se terminó el té helado y se levantó. Pensé que le gustaría saberlo. Gracias. No hay de qué. Tiene usted una perrita muy linda. Border Collie y ¿qué más? Moody. Ah, sí, es verdad. Ella iba con usted ese día. De hecho, iba delante de mí. Ella lo vio primero. También tiene suerte de estar viva. Claro. Joyce la acarició. Laurie alzó sus ojos de color ámbar. Él se preguntó, como hacía casi siempre, qué veía en el rostro que la miraba hacia ella. Era un misterio, como las estrellas que contemplaba cuando la sacaba por la noche. Gibson le agradeció el té helado y se marchó. Joyce permaneció sentado donde estaba un rato más, acariciando aquel pelaje gris nuboso. Luego, dejó en el suelo a su perrita para que fuera a ocuparse de sus cosas mientras él se encargaba de las suyas. Así era la vida. Te atrapaba y lo único que podías hacer era vivirla. Bueno, eso fue Laurie, un libro de Stephen King. Creo que es como un relato corto. Ya se terminó. Pero me gustó harto. Era bonito. Bueno, es primera vez que hago como un libro extra, completito. Bueno, no sé si llamarlo libro. Es casi una historia. Pero me gustó harto. Fue bonita. Espero que ustedes también la hayan disfrutado. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Adiosito. Adiosito, 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 adiosito. ¡Ah!